Este es el sistema de drenaje con el que un paciente irá a su domicilio después de la intervención quirúrgica. El líquido azul simula el líquido y sangre que se va drenando después de la intervención. Esta pinza, la que va al paciente, debe estar abierta. Como se ve, se mueve por la tubuladura y la de abajo está cerrada. En el momento que el equipo de hospitalización a domicilio os enseñemos a vaciar el drenaje, que se hará una vez al día a la misma hora aproximada, tenemos que cerrar la pinza de arriba, abrimos la de abajo y apretamos. El contenido del líquido irá de este recipiente a la bolsa. Cerramos la de abajo y abrimos la de arriba. Sobre todo nos aseguramos de que la pinza de arriba, la que va al paciente, queda abierta y se puede mover por la tubuladura. En otros casos os encontraréis con otro sistema de drenaje. Es una botella en la que no es necesario vaciar. Solo nos aseguramos de que la pinza de arriba está abierta, que se puede mover y que el vacío está hecho, el acordeón está apretado. Para hacer el recuento una vez al día a la misma hora aproximada, apoyamos la botella en una superficie plana y marcamos con un rotulador el líquido drenado.